Ese día había partido desde Barbados el vuelo 455 de Cubana de Aviación, pero el avión nunca llegó a Cuba. En él iban los miembros del equipo juvenil de esgrima de Cuba. Regresaban de Venezuela, donde acababan de obtener el campeonato centroamericano y del Caribe. A los 10 minutos de salir de Barbados, una explosión derribó el DC-8 de Cubana de Aviación. El atentado terrorista contra la aeronave de Cubana de Aviación que causó la muerte a 73 personas. En las primeras investigaciones fueron detenidos 2 venezolanos, Freddy Lugo y Hernán Ricardo, a quienes se les acusó de ser los autores materiales del crimen. Esta es la fotografía de Hernán Ricardo, que para el momento en que fue capturado en Trinidad llevaba un pasaporte a nombre de José Vázquez. Lo menos 2 de ellos son apenas autores intelectuales en el peor de los casos. Los otros 2 serían los autores materiales, los que colocaron efectivamente la bomba. Poco después se detuvo a los cubanos Orlando Bosch y Luis Posada Carriles como autores intelectuales del atentado. Seguirá la lucha y seguirán los atentados en toda forma y manera a nuestro alcance. Luis Posada Carriles es un experto en explosivos que estuvo en la invasión de Bahía de Cochinos. Formó parte de la CIA, fue jefe de la División 54 de Contrainteligencia de la DICIT y se le vinculó al caso del avión cubano. El atentado del 6 de octubre de 1976 se conoció como el caso del avión, y los pormenores del proceso judicial atraparon la atención noticiosa durante más de una década. En la raíz de aquel suceso se develaba la existencia de una red terrorista que venía operando en la clandestinidad desde los años 60, integrada por elementos de ultraderecha y financiada y controlada por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Posada Carriles y Orlando Bosch eran piezas claves de aquella red terrorista, cuyas huellas perduran hasta hoy en la historia. Aquí en el expediente aparecen todos los planos que él dibujó ante la policía de Trinidad y concretamente la forma, según él, de la bomba. Esta serie de dibujos explicando cómo opera el CORU. Tiene un consejo asesor, actúa en Miami, actúa incluso en Francia y en otros países del Caribe y es orientado por la CIA. Miami es surf, playas, turismo y comercio, pero también se convirtió en el mayor centro mundial del terrorismo a partir de los años 60. A raíz del triunfo de la Revolución Cubana, muchas personas llegaron a sus costas. Entre esos cubanos se encontraban funcionarios de la policía del gobierno dictatorial de Fulgencio Batista, huyendo de los juicios que se seguían en Cuba por los crímenes cometidos. Uno de esos esbirros fue Posada Carriles, quien llega a Miami en febrero del año 1961. Su inmediata incorporación a las acciones de la Agencia Central de Inteligencia lo convertiría en una ficha clave para desarrollar operaciones terroristas por más de 40 años. Con diversas identidades, Posada Carriles recorrería América del Sur, escribiendo una desenfrenada historia de muerte y destrucción que aún permanece viva en la memoria de quienes lo conocieron, las víctimas de torturas y los familiares de presos asesinados a manos de ese terrorista. Testigos que hoy ofrecen su parte de la historia para reconstruir el mapa de los crímenes planificados por los gobiernos del norte y sus agencias de intervención. Hay demasiados elementos, demasiada gente que puede dar testimonio, los documentos, la gente, los hechos en sí, que indican que Posada vino aquí a matar a venezolanos a mansalva. Pues. Me desnudan y me dicen, bueno, aquí hablas o hablas, ¿no? El jefe de operación y de tortura era Luis Posada Carriles. En el año 67 más o menos, él está en Venezuela ya vinculado a la DICIT. Él era el enlace de la CIA con la DICIT.
se convierte en un jefe de investigaciones de la DICIP, pero continúa con sus tareas, con las tareas asignadas por la CIA. En un interrogatorio que nos hicieron, oí cuando le dijeron, comisario Basilio, la señora está embarazada, entonces, ¿qué hacemos con ella, comisario? Le dice, entonces dice, acaba con esa semilla antes de que nazca. Para el gobierno de los Estados Unidos en plena Guerra Fría, Cuba era un peligroso ejemplo en la región, que además había nacionalizado empresas de capital norteamericano como la intocable United Fruit Company. Destruir a Fidel y al gobierno revolucionario era una prioridad para Washington, y qué mejor que los esbirros batistianos exiliados en Miami para conformar una fuerza de ataque que librase la guerra en Cuba con el apoyo encubierto de la CIA y el Pentágono. La agencia creó en Guatemala un campamento donde fueron entrenados en el uso de armas, explosivos, operaciones encubiertas e infiltración para alcanzar su objetivo. 11 de abril de 1961, aviones B-26 procedentes de bases norteamericanas bombardearon el aeropuerto y los terrenos de la FARC. La primera avanzada de la Brigada 2506 partió hacia Cuba el 17 de abril de 1961, desembarcando en Playa Girón, donde fueron rápidamente derrotados. Posada Carriles no llegaría a desembarcar, salvándose de ser capturado y regresando a los Estados Unidos. El fracaso de la invasión a Cuba significó para la CIA un duro golpe al revelarse los detalles de su participación. La extensa experiencia del director de la agencia en derrocar gobiernos mediante acciones encubiertas no lo salvó del terremoto político que significó la derrota en Bahía de Cochinos. Allen Dulles sería despedido de su cargo y la CIA estrenaría nuevo director. John McCone incorporaría formalmente a la agencia a los mercenarios de la Brigada 2506. Entre ellos se encontraba Posada Carriles, quien después de graduarse de segundo teniente en el ejército norteamericano, fue incorporado a la nómina de la agencia. La incorporación de Posada Carriles al ejército y a la CIA quedaría registrada de su propio puño y letra en el libro que publicaría años más tarde. Me gradué de segundo teniente y me asignaron al mando de un pelotón compuesto por soldados americanos. Después de 2 años de estar en el ejército y de estar convencido de que no había ningún plan concreto, comencé a trabajar para la CIA. La mafia terrorista se convertía formalmente en un brazo más del intervencionismo norteamericano. La Brigada 2506 sería la cantera de terroristas de la cual se valdría la CIA y el Pentágono para librar su guerra sucia contra los movimientos de liberación en América Latina. Inmediatamente después de Playa Girón, la administración de Kennedy comienza a preparar una gran operación subversiva, que ellos denominaron con el nombre código de la Operación Mangosta. ¿Qué pretendió la Operación Mangosta? Desatar la guerra civil en Cuba. Y te pongo un ejemplo. De enero a agosto de 1962 se realizaron en Cuba 5.870 actos terroristas. Asesinatos, incendios, bombas. Es decir, fue una gran acción, una gran guerra la que ellos trataron de desatar en Cuba, donde además estaba participando activamente la CIA, estaba participando el Departamento de Estado, estaba participando el Departamento de Comercio, es decir, los principales ministerios del gobierno norteamericano. Para llevar adelante la Operación Mangosta, la agencia creó bases operativas donde los mercenarios del exilio contarían con todas las facilidades para llevar adelante sus atentados. El sur de la Florida era el lugar perfecto de salida para las expediciones terroristas hacia Cuba. En Cayo Largo funcionó una de esas bases. Allí contaban con tráilers acondicionados como oficinas, que en caso de necesidad podrían ser evacuadas rápidamente, surtidores de combustibles para las embarcaciones, generadores eléctricos, equipos de radar de alta tecnología instalados en lanchas acorazadas. El terrorismo Made in USA contaba con un arsenal de primera para librar su guerra particular en el Caribe. Y le pongo un ejemplo, el Departamento de Comercio creó un aparato que se llamó Detectives Globales, que tenían la misión de perseguir